abrir la escritura ahí en el Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. Y dice el texto de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Parece ser que el escritor a los Hebreos tiene un pensamiento doble, porque está pensando en los que ya se fueron, pero también está pensando en los que aún se quedan y están batallando para permanecer fieles al Señor. Recordándoles en versículos anteriores que el único sacrificio que quita el pecado del mundo es el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y les muestra en este texto, hermanos, pensando aunque tiene ese pensamiento doble, él está pensando, hermanos, en los que aún están en la congregación, pero tiene su pensamiento doble porque está pensando en aquellos también que han abandonado a Cristo. Que ese es el punto que queremos ver, que la apostasía nos separa de Cristo, que la apostasía nos aleja de Cristo. Entonces, el escritor de los Hebreos tiene ese pensamiento, viendo las condiciones en las que se encuentra la iglesia, que estos que se habían ido, hermano, estaban siendo una influencia, estaban siendo un mal ejemplo para los que estaban luchando y querían seguir fieles a Dios. Estaban siendo un mal ejemplo. Y es que sí pasa, ¿no? Que siempre nosotros nos gusta seguir el mal ejemplo, ¿no? Siempre por naturaleza nosotros los seres humanos vemos que alguien hace algo bueno y muchas veces más bien lo criticamos y hablamos más de él, pero alguien hace algo malo y ahí vamos tras de él, ¿no? Entonces haciendo lo malo. Parece ser que el escritor de los Hebreos ve eso y, hermanos, él quiere advertirlos acerca de las condiciones en las que están los que se han ido, los que se han alejado de Cristo, los que han abandonado a Cristo, las condiciones en las que se encuentran esos, pero también las condiciones en las que se va a encontrar aquel que, aunque está siendo fiel todavía, va a estar si abandona a Cristo. Y eso, hermanos, lo podemos ver del versículo 26 al versículo 31. Entonces, hermanos, Hebreos 10:26, vamos a leer al 31. Porque el escritor de los Hebreos tiene una advertencia, hermanos, y no es es una advertencia severa para los que están siendo tentados a retirarse de la iglesia, de la congregación. En otras palabras, hermanos, retirarse de la congregación, dejar la iglesia, es apartarse de Cristo, es separarse de Cristo, es abandonar a Cristo. Y el escritor de los Hebreos tiene una advertencia para ellos. Y también es una advertencia para nosotros, hermanos, que estamos hoy en esta mañana aquí. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 26 al 31, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de temor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa
había sucedido, hermanos, para los que se habían ido, pero también el escritor de los Hebreos quiere que sepan los que están, que el separarse de Cristo es pecar voluntariamente. Es hacerlo, hermanos, versículo 26, es pecar voluntariamente, es hacerlo con conocimiento. Quiere decir que ellos habían recibido el conocimiento de la verdad, ellos habían conocido el Evangelio, habían obedecido la fe, habían creído en el sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, pero ahora, hermanos, habían abandonado esa creencia. Lo habían hecho voluntariamente, porque dice el pasaje, porque si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Quiere decir que ellos no se fueron, los que se habían ido, no se habían ido, hermanos, ignorantemente, no sabemos, sino que se habían ido con el conocimiento. Entonces no era una huida de ignorancia, sino que era algo que ellos habían decidido. Pero el escritor de los Hebreos le dice a los que están que cuando uno deja su relación con Cristo, no lo hace por ignorancia, sino lo hace con conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento, hermano? Saber que el único sacrificio que quita los pecados del mundo es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que el único, hermanos, en quien hay salvación es en Cristo Jesús. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser sanos. Podríamos decir, hermanos, que no todas las religiones salvan. A veces las personas piensan que pueden andar de una iglesia para allá y para acá y de una religión para allá. No todas las iglesias salvan. No todas las religiones salvan. Porque el único que salva es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y el escritor de los Hebreos le está diciendo a los hermanos que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido al conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, hermanos, los que pecan voluntariamente son los que lo hacen con conocimiento. Son cristianos que saben que se van a ir de la iglesia, pero saben que al irse ya no tienen esperanza. Ellos deciden irse, pero saben que al retirarse, al alejarse, al separarse de Cristo, ya no tienen esperanza. Pero aún así, lo hacen voluntariamente, deciden irse. Por lo que usted guste y quiera, por necesidades, por problemas, por dificultades, pero aún así deciden irse, aunque ellos saben que ya no queda ninguna esperanza. Entonces, hermanos, ¿cuántos cristianos se han ido? Muchos. Sabiendo, hermanos, que después de su separación con Cristo, solamente les espera, dice el versículo 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más sacrificio, hermano. Ya no hay más evangelio. Ya no hay más perdón. Por eso el escritor de los Hebreos está advirtiendo a los que aún están luchando, a los que están desanimados, a los que están desalentados, mantengamos firmes sin fluctuar, porque si fluctuamos, lo hemos perdido todo. Hay un dicho, hermano, que dice que todos los caminos lo llevan a Roma. Pero déjame decirle que no todos los caminos lo llevan al cielo. Si usted está pensando que puede andar de un lugar a otro y pensar que va a ir al cielo, no, mi amigo, se ha equivocado, porque Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo diría en sus palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y note, hermano, lo que dice ese texto de Juan capítulo 14, versículo 6, cuando uno decide separarse de Cristo,
ignorancia, sino en la mentira que vive el mundo, porque el mundo vive en una mentira, hermanos. Creyendo, hermanos, que así es como se debe de vivir. Y aparte, vive muerto, porque la vida que hay en el mundo no es vida. Pablo lo diría a la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1, que Dios le había dado vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. El pasaje dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, la vida sin Cristo es estar muerto espiritualmente. Una vida sin Cristo, una vida lejos de Cristo. Aunque usted dice, andamos caminando, sí, físicamente andan caminando, pero espiritualmente están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y sabe qué? El guiador, el que dirige esa gente, es el mismo diablo. Hermano, como si pusiéramos el ejemplo, hay gente que está en los hospitales y lo tienen supe de un señor aquí que tenía unos negocios que lo tuvieron por 3 meses, hermanos, conectado a una máquina. Estaba respirando, la máquina lo estaba ayudando a respirar, pero ya no era vida, hermano, porque él ya no sentía, ya no miraba, ya no oía, ya no sabía nada. Dijeron sus hijos, ya desconéctelo, cuando lo desconectaron, dejó de existir. Bueno, en el mundo, hermanos, la vida que el mundo ofrece, ese vivir sin Cristo, vivir en el mundo, es algo similar, nomás que en el sentido espiritual. Caminas, corres, comes, bebes, pero realmente no tienes vida. El escritor a los Hebreos está amonestando a la iglesia para que los hermanos que se han quedado, que siguen luchando, no apostaten de la fe. No se debe esperar salvación, no hay salvación si uno está separado de Cristo. El único camino al cielo es Cristo Jesús. Todo, dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 10 a 26, 27 y 30, que el separarnos de Cristo, el decidir voluntariamente separarse, se queda bajo un juicio divino. Dice el versículo 27 al versículo 30, sino una horrenda expectación de juicio y del horno de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Cuando el cristiano decide abandonar a Cristo, lo único que le espera es el juicio divino. Cuando leemos 2 Corintios 5:10, dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que un día vamos a estar ahí al frente de Cristo. Todos. Aunque es cierto que el pasaje de 2 Corintios está refiriéndose a la iglesia, debemos de saber que otros pasajes como Hechos capítulo 17, que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados según sus obras. ¿Y sabe qué, hermanos? El juicio de Dios es tan justo porque comienza por su casa, por su familia, por la misma iglesia. Solo, hermanos,
espera un juicio y dice que va a ser una horrenda. O sea, no va a ser algo agradable, no va a ser algo bueno, no va a ser algo que nos va a gustar, va a ser algo desagradable. Y dice el versículo 27 que, hermanos, cuando se decide eso, cuando nos alejamos de Cristo, Dios nos considera sus adversarios. Horrenda expectación de juicio y del polvo de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya Dios no lo está considerando de su pueblo, ya Dios no lo está considerando de su familia, ya Dios no lo está considerando de su clan. Ahora Dios lo está viendo como un adversario. ¿Y por qué Dios lo está viendo como un adversario? Bueno, número uno, porque Dios está viendo que el hombre está pisoteando el nombre de su Hijo. Que lo que Dios hizo, el gran plan que Dios armó para que su Hijo Jesucristo viniera a esta tierra, el hombre lo está pisoteando, lo está mirando de menos. Dios dice, tú no eres de los míos, tú eres de los adversarios. Y aparte, con esa actitud, dice, versículo 29, estoy en Hebreos 10:29, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. No, la persona que abandona a Cristo considera que Cristo es un pecador igual que los demás. No lo está considerando como hijo de Dios, no lo está considerando como santo. No está considerando su sangre inocente. Está diciendo, Cristo es un pecador igual que los demás. Imagínese, hermano, que usted trabaje tanto con su hijo, se esfuerce tanto con su hijo, para que su hijo sea la mejor persona y que alguien venga y que le diga, su hijo es igual o peor que los demás. ¿Cómo se va a sentir? Pero piense por un momento que usted está trabajando con su hija, la está educando de la mejor manera y que de repente alguien le diga, su hija es una cualquiera como las demás. ¿Cómo se va a sentir? Los que deciden separarse, los que deciden irse, los que deciden abandonar a Cristo, los que deciden abandonar la fe, esto le estamos diciendo a Dios. Somos considerados adversarios. Y pone un ejemplo, hermanos, pone un ejemplo. Un ejemplo de la ley antigua, de la ley de Moisés. Que si alguien, hermano, si alguien que violaba la ley de Moisés, habían 2, 3 testigos que afirmaban que la había violado, no había perdón para esa persona, tenía que morir. Bueno, si eso en el Antiguo Testamento, algo material, algo que era terrenal, se cumplía, mucho menos ahora que es espiritual y que es sano. El que pisoteare al Hijo de Dios, al que tuviere por inmunda la sangre del pacto, al que hiciere frente al Espíritu de gracia, hermano, solo le espera un juicio. Qué triste saber, ¿verdad, hermanos? Que muchas veces, a veces nosotros, como dijo Pablo, por ignorancia, hermanos, despreciamos a Dios, no le damos el valor a Dios, deshonramos a Dios, a nuestro Creador, al que nos da la vida, al que nos da la salud, al que nos da la fuerza. Pero qué más triste es saber, hermano, que después de saber la verdad, seguimos despreciando a Dios. Seguimos deshonrando a Dios. Seguimos mirando a Dios de menos. El sacrificio que Cristo vino a hacer no tiene ningún valor para nosotros. Lo que Dios ha hecho a través de los siglos, hermanos, desde que comenzó la historia de la humanidad, no nos importa, no nos interesa. ¿Y cómo se refleja? Según el versículo 25, dejando de congregar. Si uno de nosotros
verdad. Pecamos voluntariamente, teniendo este conocimiento, sabiendo que vamos a quedar bajo juicio, y aún así pisoteamos la sangre de Cristo, y aún así, hermanos, despreciamos al Hijo de Dios, y aún hacemos frente al Espíritu de gracia, no habrá perdón. Dios tiene misericordia, mi amor, sí. Pero Dios lo está diciendo: si pisoteas el nombre de mi Hijo, si desprecias la sangre que se derramó por tus pecados, y si enfrentas al Espíritu Santo, no hay perdón. Y número 3, hermano, número 3. Note lo que dice el pasaje en el versículo 30 y versículo 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Note cómo comienza el pasaje. Dice: pues conocemos al que dijo. Conocemos a Dios, hermano. Conocemos a Dios, que cuando se trata de que alguien, hermano, es su adversario, es su enemigo, lo va a destruir. Conocemos a Dios, sí, conocemos su amor, pero también tenemos que conocer a Dios completamente, no solamente una parte de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene paciencia, sí, que Dios es amor, sí, pero que también Dios es un Dios de ira, hermano, y que un día va a traer el juicio. Entonces, Dios trae venganza, hermano. Contra este pasaje lo encontramos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 35. Por ahí, hermano, Dios trae venganza aún a veces hasta contra su mismo pueblo, cuando su mismo pueblo lo abandona. Pero también trae venganza con aquellos pueblos que también, hermano, enfrentan a su pueblo y a sus planes divinos. Dios trae venganza. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Piense, hermano, por un momento, piense usted, amigo, por un momento, en el momento del día final, el momento del juicio final, y que lleguemos ahí al estrado donde vamos a ser juzgados por Dios. Y usted, ¿cómo cree que nos va a ver Dios si nosotros lo despreciamos, si nosotros no lo quisimos obedecer, si nosotros no quisimos tener ninguna relación con Él? Al contrario, nosotros decidimos alejarnos con Él. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar Dios? El Señor Jesucristo diría en Mateo capítulo 25: apartado de mí, maldito. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco. Hermano, va a ser desagradable que en ese momento Dios nos desprecie. Y no porque Dios nos quiere despreciar, simplemente porque nosotros decidimos despreciar a Dios, simplemente porque nosotros decidimos separarnos de la única fuente de vida, que es Cristo Jesús. Quiero concluir rápidamente. No hay que seguir el mal ejemplo de los que se han ido, porque los que se han ido están en esas condiciones, pecando voluntariamente, están bajo pecado, están bajo juicio divino, pero también están en las manos de Dios. No para bien, no, sino que Dios va a traer su juicio sobre ellos. El versículo 23, el escritor a los hebreos invita a la iglesia, la está animando a la iglesia, le dice: mantengámonos. Mantenernos, hermanos, es como cuando un barco naufraga y sabes que va a llegar la ayuda y tienes esa esperanza, y aquellos que caen al mar, hermanos, se mantienen flotando. Por eso el escritor a los hebreos dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin hundirnos. Mantengámonos
Versículo 25 al final dice: si no exhortándonos más cuanto ves de aquel día. La venida de Cristo, hermanos, está cerca. Desde hace 2000 años se está predicando que Cristo va a volver y puede volver en cualquier momento. Entonces, mantengámonos firmes, porque Cristo va a volver. Y dice el escritor de los Hebreos: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Esto es, Dios dijo que Cristo va a volver, y así va a ser. Lastimosamente, para los que hayan despreciado a Cristo, van a ser juzgados por haberlo despreciado. Así es que, hermanos, vamos a seguir firmes en esta fe que hemos creído. Pero también a los amigos que están entre nosotros, tal vez usted no ha obedecido al Evangelio, no ha escuchado del Evangelio. No lo quiero ofender, pero si usted no tiene una relación con Cristo, usted está alejado de Cristo y también está bajo juicio divino. Y eso es lo que le va a esperar. Pero usted puede cambiar esta situación si usted decide venir y tener una relación con Cristo, unir su vida a Cristo. Si hay hermanos que se les ha hecho una costumbre a dejar la reunión de la iglesia, han dejado de congregarse por mucho tiempo, incluso han perdido su relación con Cristo, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados si usted decide venir arrepentido y unir su vida a Cristo. Vamos a ponernos de pie en lo que un hermano entorna un niño en esta mañana. Dios nos bendiga.